de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Lenguaje y Literatura, octavo grado. El mito y la leyenda. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura de octavo grado, en la que estudiaremos el mito. Veremos cómo el mito se ha venido transformando de generación en generación, conoceremos cuáles son sus características, cuál es su función principal y qué es lo que el mito quiere transmitirnos. El mito, como muchas otras narraciones, lo que pretende es dar a conocer una forma de pensar, y esto es una forma de pensar de una sociedad en un momento determinado. Seguramente has escuchado hablar de la ciguanaba, del cipitío. Tus familiares, tus abuelas, tus abuelos te deben de haber comentado sobre este personaje, que es uno de los personajes míticos más famosos de El Salvador y de Centroamérica. Ahora definamos qué son los mitos. Los mitos son relatos enclavados en la memoria colectiva de las sociedades. Eso quiere decir que estos han venido transmitiéndose de generación en generación, pero estos mitos en realidad son la forma de pensar de los pueblos. Es por ello que cada civilización tiene mitos propios, desde la lejana Asia hasta Suramérica. Son mitos, pero comparten ciertas características, y esas características vendrán dadas porque tratan de explicar aquellos fenómenos naturales para los cuales la humanidad en sus inicios no tenía una explicación. ¿Qué fenómenos naturales? Por ejemplo, la noche, el día, por qué llueve, por qué existen los ríos, de dónde venimos, quién creó el mundo. Ante esas preguntas, los hombres y las mujeres de la antigüedad buscaban una explicación, y como la ciencia todavía no daba sus primeros pasos, se debía buscar una forma de explicarlos. Y qué mejor forma de buscar un ideal lógico para esa época que respondiera a las divinidades, que pudieran expresar cómo se creó todo. Es ahí que nacen cultos, nacen los personajes mitológicos. Ahora, veamos los personajes mitológicos del Salvador. Tenemos al cipitío, tenemos la ciguanaba, tenemos el origen de los venados, de los guineos, entre otros muchos mitos, y que en muchos casos el mito transita a la leyenda. Pero veremos más adelante cómo diferenciar un mito de una leyenda. Ahora es necesario que definamos algunas características específicas de los mitos. La primera es que tratan de explicar el origen del universo. Por esa razón, los hombres y mujeres de la antigüedad recrearon desde un imaginario fantástico cómo pudo surgir la humanidad. Y ahí es donde se explica cómo surge la luna, cómo surge el sol, cómo surgen los animales, entre otras cosas. La característica número 2 vendría a ser que los personajes de los mitos son dioses, semidioses o héroes, así como aparece en la leyenda de la ciguanaba Tlaloc, el dios de la lluvia. La número 3 sería que tratan sobre la fuerza del bien y del mal. Siempre va a existir en los mitos una fuerza del bien que castiga a otra. Los mitos van a ser de pueblos específicos. Cada pueblo tendrá su mito, y este mito responderá a la visión de mundo de estos pueblos. Por ello, es necesario que respetemos la visión de mundo de todas las culturas. Aunque sus mitos sean diferentes a los de nosotros, debemos de respetarlos para promover una cultura de paz. Ahora es necesario que hagamos una diferenciación entre la leyenda y el mito. ¿Por qué? Porque en algunos lugares podemos encontrar que una leyenda es conocida como un mito. Por ejemplo, la ciguanaba en muchos casos aparece como una leyenda, pero también aparece como un mito. Seguramente has escuchado hablar historias que te cuentan tus familiares sobre los mitos, que la ciguanaba se les apareció, que el cipitío se les apareció, que el duende se les apareció. Pero la diferencia entre estos dos tipos de relatos está en que uno no puede ubicarse en un tiempo determinado. El mito no lo podemos ubicar en un lugar tampoco.
Eso quiere decir que el mito no va a tener un lugar preciso ni un tiempo preciso, pero la leyenda va a tener un lugar y un tiempo determinado. Si tu abuelo, si tu abuela te comenta que se le apareció la ciguanaba, te va a decir que se le apareció en cierto lugar, en tal día y en una hora específica. Eso quiere decir que vamos a tener en la leyenda el tiempo y el lugar en específico. Es ahí donde está la mayor diferencia que puede establecerse entre un mito y una leyenda. Ahora leeremos y analizaremos uno de los mitos más famosos de todo Centroamérica y El Salvador, la ciguanaba. Este mito viene en Guatemala y se conoce con el nombre de cigua o ciguanaba. En Honduras como sucia, cigua, cegua. En Nicaragua también como cigua o ciguanaba. Esto quiere decir que este mito es tan famoso que para las salvadoreñas y los salvadoreños, así como para todo el pueblo centroamericano, representa algo. Y eso es un arquetipo. ¿Qué arquetipo? El arquetipo de la mujer mala que infringe daño a las personas. Y esta mujer fue castigada por el dios Tlaloc por haber engañado a una persona. Esto es, a Jason, que era el esposo de la ciguanaba. La ciguanaba, antes de ser como la conocemos o hemos escuchado, era una mujer muy bella, pero por el castigo de la infidelidad es de que anda errante y anda sufriendo buscando a su hijo Cipitín, que jamás lo va a encontrar, aunque algunos dicen que se encuentra escondido en las faldas del volcán de San Vicente. ¿Sabías que a nivel mundial existen muchos mitos, pero todos comparten un hecho en común? Buscan explicar el origen de todas las cosas. Por ello, los personajes que aparecen en estos son en su mayoría dioses y semidioses. La ciguanaba, Miguel Ángel Espino. Alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras masca bejucos con sus dientes horribles. De noche, en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaña a los hombres, cubierta la cara se presenta como una muchacha extraviada. Lléveme en ancas. Y les da direcciones falsas de su vivienda hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado, carcajeándose de lo lindo, con sus risas estridentes y agudas. Sobre las piedras de los ríos golpea sus chiches, largas hasta las rodillas, produciendo un ruido como de aplausos. Es la visitante nocturna de los riachuelos, de las pozas hondas, donde a medianoche se la puede ver moviendo sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo que se hizo loca, tiene un hijo de quien no se acuerda, Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo, ser mi dormido en sus flores, al oír los pasos de una mujer que pasa riendo río abajo, enseñando sus dientes largos? Existió en otro tiempo una mujer linda, se llamaba Cihuelut, y todos la querían. Era casada y tenía un hijo, trabajaba mucho y era buena, pero se hizo coqueta, lasciva y amiga de la chismografía, abandonó el hogar, despreció al hijo y al marido, a quien terminó por hechizar. La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio en castigo su demencia. La convirtió en ciguán, mujer del agua, condenada a errar por los márgenes de los ríos. Nunca para, vive eternamente golpeando sus chiches largas contra las piedras en castigo de su crueldad. Ciguanaba era el mito de la infidelidad castigada. En el mito anterior que hemos leído de la ciguanaba, podemos ver un arquetipo de mujer, la mujer mala. Pero este mito representa la infidelidad castigada, que quiere decir que en él aparecen personajes, aparece un dios,
aparece un esposo ausente, que en este caso sería Jason, el esposo de la ciguanaba y padre de Zipitín. Pero la ciguanaba en realidad para nuestros pueblos originarios, así como para algunas comunidades hoy en día, representa a la mujer que castiga a aquellas personas que andan por las noches en las calles. Esto quiere decir que el mito tiene una finalidad moralizante y educadora. ¿Por qué? Porque la ciguanaba representa la infidelidad castigada. Pero tendríamos que analizar otros aspectos, como por ejemplo, ¿por qué Jason no se encontraba todo el tiempo con su esposa? Pero esto lo veremos en otra clase de lenguaje y literatura. Por el momento, recuerda que puedes preguntarle a tus familiares sobre leyendas, sobre mitos que han escuchado. Puedes reunirte con ellas y con ellos y que te cuenten esos mitos. Además, comparte este mito de Miguel Ángel Espino para que conozcan una de las versiones, podríamos decirlo de esta manera, originales de la ciguanaba. Y ya sabes cómo diferenciar un mito de una leyenda. Así que nos vemos en la próxima clase de lenguaje y literatura. Hasta pronto.